de subsidios, mientras que en Argentina se siguen aplicando estos impuestos tan distorsivos. Así que vamos a estar hablando hoy, Mariano, con Gonzalo Augusto, de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Él es economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Gonzalo, gracias por esperarnos. Bienvenidos acá a la pantalla de Canal E. ¿Cómo ves el panorama de acá en adelante, de la mano, ¿no?, de este dólar blend que parecería extenderse, según deja trascender el gobierno durante todo el año que viene? Pero claro, hoy es un 3,5% nada más lo que se gana con el blend, por lo tanto podría ir desapareciendo sin que desaparezca, que el productor directamente liquidara el 100% en el MULC. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buen día, Gabriela. Bueno, gracias por la invitación. Tal como decís, Mariano, bueno, el precio del productor, la rentabilidad del productor se ve afectada por dos variables, una es la brecha cambiaria y otra son los derechos de exportación. Respecto al primer punto que vos mencionabas de la brecha cambiaria, vemos que se vino bajando bastante y eso permitió que el precio recibido por el productor en dólares aumentara. Distintas fuentes de lo que se está viendo y lo que se espera para fin de año es que ese dólar desaparezca, ya sea de hecho o de facto, básicamente porque va a encontrar ese tipo de cambio oficial con el tipo de cambio pleno exportador, pero hoy básicamente la diferencia es bastante baja. Sin embargo, de la brecha cambiaria que se está desacelerando y que está bajando, creo que el punto principal y lo que afecta la rentabilidad del productor es el tema de los derechos de exportación, que hoy cuando está sembrando y pensando en adelante, vemos una rentabilidad negativa producto de este derecho de exportación, principalmente lo que es en soja, que afecta al 33% del precio sobre el cual exportan la soja los principales exportadores de Argentina. Gaby. Gonzalo, en este sondeo que hacen desde la Bolsa, indican que lo que se lleva recaudado en los últimos 21 años, ¿no?, ya superó los 150.000 millones de dólares en derechos de exportación. ¿Cuánto es lo que estiman que se recaudó en lo que va de este año 2024 y cómo impactó entonces al sector agro y en esta campaña que se está llevando a cabo ahora, ¿no? Por eso es un punto muy importante, Gabriela, de que los derechos de exportación, independientemente del gobierno de turno, del signo político, se siguieron aplicando en mayor o menor medida. En el gobierno de Macri se redujeron y se eliminaron en algunos casos, pero siempre estuvieron presentes. Y como bien vos decías, en los últimos 21 años se han recaudado el gobierno nacional más de 150.000 millones de dólares. Y lo que lleva de este año el gobierno de Milei está en torno a los 3.500, 4.000 millones de dólares que ha recaudado y que plantea seguir recaudando para el año que viene, porque de acuerdo a las señales que está emitiendo el gobierno, no se eliminarían o bajarían los derechos de exportación hasta tanto se logre un aumento del superávit fiscal que sea permanente, no transitorio. Entonces nosotros ya lo que estamos viendo y planificando el nuevo año y la nueva campaña es que los derechos de exportación se mantendrían, pero el principal problema es que estamos en un contexto internacional para lo que es los granos bastante desfavorable en términos de precios, y con esta política hoy un productor está sembrando pérdida. ¿Hay algún tipo de negociación con el gobierno en este sentido para que pueda bajar algún punto y ustedes entonces ganar en volumen, liquidar más? Bueno, eso varía un montón de trabajo y de reclamos de todas las distintas entidades del agro, incluso el Consejo Agroindustrial Argentino, que nuclea muchas de las entidades agropecuarias, ha propuesto una reducción paulatina de los derechos de exportación y se están haciendo muchos reclamos y se evidencia desde los distintos organismos que estamos mostrando que hoy producir en Argentina con estos derechos de exportación da resultado negativo, incluso está pasando en algunos lugares de Brasil o Estados Unidos que no tienen derecho de exportación y está en una situación bastante complicada porque tenemos los precios internacionales en los niveles más bajos. Para que ustedes se den una idea, Cristina tuvo, por ejemplo, precios de 850, 900 dólares a dólares de hoy, de la soja, cuando hoy el precio de exportación está en unos 400 dólares. Eso es lo que se está siempre pregonando del sector, que se eliminen los derechos de exportación, pero esa es la respuesta del gobierno, que hasta que no logre un superávit fiscal que sea permanente y que pueda
disminuir impuestos no lo va a quitar. Entonces esperemos que se puedan sacar, porque también otra de las cosas que decimos del sector es que si se eliminan los derechos de exportación, se podría aumentar la tecnología aplicada en el agro, se podrían aumentar la producción y se podrían aumentar la recaudación a través de otros impuestos, como impuestos patrimoniales, como el impuesto a la ganancia, y no como este impuesto de los derechos de exportación, que termina siendo un impuesto confiscatorio. Hoy, de una hectárea que se siembra de soja en Córdoba, el 33% de los ingresos se lo lleva el Estado Nacional. Sin riesgo, sin nada, es el principal actor que se lleva eso, incluso esa hectárea de soja que se produce en Córdoba o en cualquier parte del país. Gaby. Con esta tendencia bajista, ¿no?, como estabas indicando, en los precios internacionales de los granos, ¿cómo impactan en aquellos productores que ejercen la actividad pero con campos arrendados, ¿no? Y ellos tienen un margen para poder hacer esto que vos estabas indicando, invertir en tecnología? ¿Con qué capacidad instalada están trabajando y con qué margen de rendimiento, no? Bueno, hoy los productores, como te decía anteriormente, hoy si querés producir soja en Córdoba, el campo arrendado, y uno lo puede ver en distintos informes replicados como la Bolsa de Comercio de Rosario, los márgenes son negativos, principalmente, como decir, de los bajos precios internacionales, niveles de arrendamiento que están en niveles de los más elevados de los últimos años. Entonces hoy la ecuación es bastante complicada, entonces el productor lo que tiene que hacer es disminuir al máximo sus costos, porque como el precio de una variable dada no la puede modificar, tiene que eficientizar su producción a través de menores costos y a la expectativa de que disminuyan los derechos de exportación en el futuro. Pero esto genera también que los productores se vean con menos incentivos a invertir en fertilizantes, en mayor tecnología de semillas, y eso se ve como resultado un menor nivel de producción. Hoy tenemos una brecha de rendimiento, por ejemplo, con lo que es Estados Unidos, bastante importante, producto de esto, donde tenemos un productor que no tiene incentivos económicos a seguir invirtiendo en tecnología. Entonces esperemos que esa situación pueda cambiar, pero hoy el resultado es negativo, salvo que tengamos una muy buena producción que permita compensar en parte esta situación negativa. Estamos teniendo lluvias, pero la campaña es larga y hasta mayo todavía pueden pasar muchas cosas para ver cuál va a ser el volumen realmente obtenido en términos de producción. De todos modos, en octubre fue récord la liquidación agropecuaria. Bueno, ahí, Mariano, eso se dio básicamente, por un lado, porque se acortó esta brecha con el tipo de cambio libre, entonces el precio recibido en dólares aumentó y fue el mayor de los últimos 4 meses. Y también otro punto importante es que, ¿qué pasó? Llovió en las últimas semanas y eso impulsó la siembra de los productores, entonces salieron muchos productores a vender para ir saldando deudas de la campaña pasada y también pudiendo avanzar con la siembra de la cosecha gruesa, que se empieza a dinamizar en los próximos meses y que ya ha arrancado, pero básicamente se dio por esa situación que fomentó esa siembra y que se dio la mayor liquidación de los últimos meses. Porque ante este contexto es un gobierno que se ve cómodo, que dice, ¿para qué voy a bajar retenciones, que es algo que yo recaudo, ¿no?, derechos de exportación, si fue récord desde hacía como a nivel histórico, ¿no?, en octubre en cuanto a la liquidación? Bueno, es que ese también, el productor en algún momento tiene que liquidar la cosecha, y esto es algo que hablamos siempre en mayo, porque desde hace muchos años me dedico a esto, y que siempre me preguntan, igual, ¿el productor va a vender o no va a vender? El productor en algún punto termina vendiendo a pesar de que la situación es desfavorable. Capaz que hoy cuando cosechó en mayo la soja, el productor se demoró pensando que se iba a devaluar o que los precios internacionales iban a subir. Los precios internacionales no subieron y es muy poco probable que suban en el futuro, y la devaluación ya prácticamente está descartada. Entonces eso también hizo ver al productor que tenía que vender para ir saldando deuda y pensando en la nueva campaña. Así que yo creo que más allá de que el productor esté cómodo, lo que se debería lograr, lo que hay que esperar es que si al productor se le saca el pie del acelerador, principalmente los derechos de exportación, podría recaudar desde otro lado el gobierno y también podría aumentar la producción, y con ello el volumen de exportaciones. La producción de soja en Argentina está prácticamente planchada hace 10 años. Brasil en los últimos 20 años
la multiplicó por 4, por 3 o por 4 la cosecha de soja. Y de maíz la multiplicó por 7 en 20 años. Entonces ahí te da una idea de cuán quedados estamos y cómo, en vez de fomentar el principal sector exportador, nos aprovechamos de esa situación a través de los derechos de exportación. Gaby. Desde la Bolsa, ¿ustedes hicieron algún sondeo respecto del mercado de carbono? Esto que está generando bastante rumor, ¿no? Y genera bastante expectativa también por el ingreso de divisas que puede llegar a generar. Están hablando que podrían ser ingresos anuales superiores a 1.700 millones de dólares. ¿Tienen ustedes realizado algún sondeo de realmente cuál podría ser el impacto de que Argentina ingrese con su sector agropecuario principalmente, ¿no? En este mercado de carbono? Bueno, no lo tenemos cuantificado, Gabriela, pero sí formamos con las 7 bolsas de cereal y comercio del país un programa argentino de carbono neutro, cuyo principal objetivo es medir las emisiones que hace el sector agropecuario. Y además es importante destacar que nosotros tenemos los sectores agropecuarios más sustentables del mundo. Tenemos una forma de producir con la siembra directa que reduce las emisiones, que lo hace mucho más eficiente. Entonces tenemos muchas potencialidades ahí también en lo que son biocombustibles, y creo que las oportunidades son muy grandes. Pero de nuevo, si alguien no tiene incentivo, el productor no tiene incentivo a través de precios, es difícil que se empiece a preocupar por otras cuestiones como el mercado de carbono, cuestiones de sostenibilidad ambientales cuando no puede tener la rentabilidad adecuada. Entonces creo que es un conjunto de cosas que deberían darse simultáneo para poder fomentar y también aprovechar la ventaja de este mercado de carbono. Bien, ¿alguna última pregunta, Gaby, si querés? Sí, expectativas entonces para redondear para los productores para esta campaña 2024-2025, teniendo en cuenta entonces todo el contexto. Bueno, como decía, son complicadas, en precios internacionales la verdad que vemos pocas perspectivas de suba. Brasil venía complicado con sequía, llovió, están sembrando a full, tienen perspectivas de cosecha récord en Estados, tanto de soja como de maíz. En Estados Unidos están terminando de cosechar también soja, maíz con volúmenes récord. Tenemos un mercado sobreofertado, entonces los aumentos de precios pueden venir de una baja en la tasa de interés más pronunciada en Estados Unidos, que haga que muchos fondos se vuelquen a los mercados de commodities y eso le dé un incremento adicional a los precios. Pero hoy la situación es complicada, entonces la mejora en términos de precios puede venir por un recorte en los impuestos, pero que no esperemos que aumenten los precios del mercado internacional porque no están dadas las condiciones para fomentar subas ahí en los precios de soja, maíz principalmente. Bien, gracias Gonzalo, un placer. Muchas gracias, Mariano, Gabriela, que tengan un buen día. Ahí era Gonzalo Augusto, economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, haciéndonos un panorama un poco de lo que